Aquí estamos de nuevo en la cátedra de Yuri Wise. Bienvenidos a este nuevo capítulo del curso de protección integral a niños, niñas y adolescentes, del que ustedes son parte fundamental. En esta oportunidad, para ver junto a ustedes el capítulo 4 del tema 10 del curso de protección integral a niños, niñas y adolescentes. Vamos a revisar el derecho de protección especial, tema que yo sé que muchos de ustedes han estado esperando. Este es el último capítulo del tema 10. Ya antes vimos en los 3 capítulos anteriores los derechos de supervivencia en el capítulo 1, los de desarrollo en el capítulo 2 y los de participación en el capítulo 3. Pero este no es solo el último capítulo del tema 10, sino el último de todo el curso de protección integral. Acá termina el curso, pero no termina la tarea de seguir insistiendo en la prevalencia, ojalá algún día, de los derechos de la niñez. Cuando iniciamos el curso, les anuncié que serían 10 temas. Repasemos ahora cómo ha estado conformado este curso y les voy a ir dejando acá el enlace a toda la carpeta de YouTube en donde encontrarán el acceso a cada tema y a cada capítulo. Que les voy a ir colocando también las tarjetas de portada por aquí, a este lado o a este de cada uno para que los ubiquen fácilmente en el canal, y arriba les voy a dar el ingreso. Han sido los siguientes: el tema 1, que tuvo un capítulo 1 sobre derechos humanos, una introducción sobre derechos humanos. El mismo tema 1 que tuvo un capítulo 2 en donde tratamos los principios y caracteres de los derechos humanos. El tema 2 en donde vimos la situación irregular, el cual tiene 2 capítulos. El tema 3, en donde abordamos claramente el concepto de protección integral, es decir, qué significa la protección integral a niños, niñas y adolescentes, y lo desglosamos detalladamente. El tema 4, que se refirió a la introducción a los principios de protección a los niños, niñas y adolescentes, y allí vimos todos y cada uno de los principios. El tema 5, empezamos a desglosar estos principios. En el 5 vimos igualdad y no discriminación. En el 6, en el tema 6, vimos el principio del interés superior del niño. En el tema 7, analizamos el significado del principio de prioridad absoluta y los compromisos que deben asumir los gobiernos para cumplirlo. En el tema 8, vimos el principio de corresponsabilidad. En el tema 9 comenzamos a abordar ya los derechos y las garantías. Y allí vimos parte de lo que la delimitación entre unos y otros. El tema 10 vimos la categoría o las distintas categorías de derechos que ahora estamos abordando de manera detallada. No ha sido un camino fácil este de iniciar y darle continuidad al curso y a toda la producción del curso mismo. La cátedra ha producido 15 videos que en su totalidad suman más de 13 horas de producción en video, solo en el curso. Y si a ello le sumamos el contenido de otros más sobre los derechos de la niñez, tales como los producidos bajo el título de En menos de 10 minutos, interés superior del niño, corresponsabilidad, igualdad, de ello les dejo acá el enlace. Las reflexiones sobre el retorno a la escuela, que les invito a ver también detalladamente. La entrevista con el doctor Víctor Hugo Altuna Villamarín bajo el título de Conversando con. Nosotros llegamos a casi 16 horas de producción. Les decía que no ha sido fácil, pues con escasos recursos tecnológicos hemos completado un exigente curso tanto en el nivel académico como en el mismo hecho de la tecnología. Sé que muchos de ellos, de estos capítulos, no están del todo bien, pero hemos ido mejorando el canal poco a poco y esperamos hacerlo cada día mejor con la ayuda de ustedes. ¿Qué es la protección especial? Como hemos tratado durante el desarrollo del tema 9, cuando hablamos de las categorías de derechos, y también en el tema 3, cuando tratamos el concepto de protección integral,
Creo que a estas alturas no hay dudas acerca de la protección especial, pues esta, formando parte de la protección integral, se puede resumir claramente en la atención terciaria o llamada también atención individual, cuando ya los derechos de supervivencia, desarrollo y participación no han sido cumplidos, se han violado o se encuentran amenazados, es decir, cuando la protección universal no funciona. Todo ello explicaremos en este capítulo 4 del tema 10, pero es bueno y necesario decir desde ya que la protección especial es aquella que está dirigida a atender a los niños, niñas y adolescentes individualmente considerados, cuando se les viola o amenaza algún derecho. Cuando hablamos de protección especial, es también muy importante tener mucha claridad en los siguientes asuntos, en los siguientes aspectos. Primero, protección especial no es protección integral, aunque forma parte de ella. Segundo, protección especial es de índole individual, fundamentalmente con el objeto de atender y restituir derechos, además de reparar los daños que la violación o amenaza de derechos genera en los niños o en las niñas. Tercero, un sistema de protección que se autoalaba, que se honra, que se enaltece porque atiende muchos, cientos, miles de niños, está alabando su propio fracaso y el retorno a la tutela asistencialista, y no se le puede definir de manera alguna como un sistema de protección integral. Yo siempre he insistido que a más protección especial, es decir, a más atención final o terciaria de niños, mayor fracaso de la protección universal e integral. En cuarto lugar, podemos decir que en consecuencia, para que exista protección integral, si bien la protección especial es necesaria, pues siempre y lamentablemente habrán excluidos, vulnerados en derechos, siendo el objetivo disminuir estas vulneraciones. Insisto, un verdadero sistema de protección integral debe reducir sustancialmente estas violaciones. Y no hay otra manera de lograrlo que la de satisfacer de forma permanente, continuada y para siempre los derechos universales de supervivencia, desarrollo y participación. Producir, ejecutar y hacer efectivas las políticas sociales, económicas y culturales a favor de todos los niños, niñas y adolescentes. Generar cambios en la injusta distribución y redistribución de la riqueza que solo llega a pocas manos. Fortalecer a las familias en su ingreso. Ofertar escuelas públicas y de calidad en la enseñanza. Prevenir en forma generalizada con políticas educacionales, recreativas, deportivas y culturales, viviendas salubres, agua potable, saneamiento ambiental, son algunas de las políticas a las que debe apostar la protección integral. En quinto lugar, no puedo decirlo de otra manera, los sistemas e instituciones creadas en la región de América Latina, si bien normativamente muchas de ellas responden a todo lo que hemos indicado, lamentablemente han ido degenerando en la atención terciaria, en la asistencia emergente y la proliferación de entidades, programas y servicios de atención, atendiendo a los efectos ante tantas carencias, pobreza y abandono de las políticas y los presupuestos adecuados para la protección real y efectiva de los derechos universales. No me gana el pesimismo, pero la realidad de los órganos administrativos de diseño de políticas básicas en los municipios, estados o provincias se están conformando con la atención final. No se atreven a retar a los gobiernos a demandar y exigir la verdadera protección integral, a pesar de tener las herramientas legales para hacerlo en la mayoría de los casos. En sexto lugar, también los órganos judiciales se han pervertido, pues al atender las situaciones diversas por las que llegan las causas para ser ventiladas en los procesos, por ejemplo en los procesos de protección e incluso en los procesos de instituciones familiares como obligaciones de manutención o llamadas también en otros países pensión de alimentos, responsabilidad de crianza, custodia u otros, atienden a una visión minúscula de la protección, es decir, atienden solo a sus efectos pero no a las causas estructurales que hacen que estas situaciones existan y perduren en cantidad de casos judiciales. Cuando no es así, es peor. Los tribunales se han convertido en negociados de sentencias y procesos, desatención clara y desconocimiento del interés superior del niño en sus tres dimensiones, como norma sustantiva, como norma de procedimiento y como principio de interpretación y aplicación. Séptimo, hay que revisar, evaluar y calificar permanentemente a todos los órganos de los sistemas de protección, incluidos los tribunales, y en muchos casos se necesita de su intervención inmediata,
Ya está bueno de hablar, decidir y juzgar en nombre de la protección para quitarle niños y niñas a sus madres por causa de pobreza. Y esto es solo un ejemplo de lo que ocurre a cada rato en tribunales, juntas de protección, consejos de protección, etcétera, etcétera. Así que, como les dije, no termina acá de manera alguna el tema de la niñez. De tal manera que esta situación nos invita no solo a reflexionar, sino que nos invita a actuar, a estar pendiente, a vigilar y a exigir un comportamiento distinto de los órganos que conforman el sistema de protección a niñez y adolescencia en todos nuestros países, activando la organización social, activando la movilización social para que de una vez y por todas, de una vez y definitivamente, se instaure la verdadera protección integral, las verdaderas estructuras y mecanismos que le devuelvan la dignidad y los derechos que todos los días arrebatan a los niños y a las niñas. No hay otra forma de decirlo. Podría ser más sutil, podría ser menos directo, pero la preocupación no me lo permite. El último de los grupos de derechos que nos queda por ver es el grupo de protección especial. Algunos sencillamente lo llaman grupo de protección. Como ustedes ven en la lámina subsiguiente, igual que las anteriores, ven derechos humanos de la niñez en el encabezamiento y de forma, en su lado izquierdo, de forma vertical, de derechos de protección. El primer asunto a aclarar en el derecho de protección, o a recordar, porque ya lo hemos aclarado, es que el derecho de protección es uno solo, es decir, que se comporta de manera singular, a diferencia de lo que hemos dicho respecto a los derechos de supervivencia, desarrollo y participación, que son de carácter plural, tanto y en cuanto a los sujetos como a la cantidad o gama de derechos comprendidos en cada uno de aquellos grupos. Mientras que en el grupo de protección especial vamos a conseguir un solo derecho protegido, que es el derecho, valga redundar, el derecho a estar protegido contra cualquier situación de hecho que vulnere los derechos. ¿Y cuáles derechos podría vulnerar una situación de hecho? Cualquiera de los derechos de supervivencia, desarrollo y participación. De manera que es una especie de ecuación lógica. El derecho de protección se refiere a situaciones de hecho, que bien pueden ser por acción o por omisión, que violentan el derecho a estar protegido de aquellos derechos de supervivencia, desarrollo y participación. Hecha esta advertencia, vamos a mirar a la luz del texto de la Convención sobre Derechos del Niño, cuáles son los grupos de situaciones de hechos que podrían eventualmente y que de hecho en el mundo violentan o vulneran los derechos de niños, niñas y adolescentes. En primer lugar, ven ustedes en su lámina el traslado y retención ilícita contenido en el artículo 11 de la Convención sobre Derechos del Niño. Establece este artículo que los Estados partes adoptarán las medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero. En su segundo cardinal, establece que para este fin, y ahí está el mecanismo, los Estados partes promoverán la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhesión a acuerdos existentes. Como ustedes saben, existe el acuerdo o pacto contra la retención ilícita de menores, acuerdo que permite a través de un procedimiento que permite que los Estados partes puedan tener una autoridad central en cada estado y permita que cuando hay un traslado o retención ilícita de un niño o una niña en el otro país,
entre las autoridades centrales y a través de los acuerdos bilaterales existentes, manejados fundamentalmente por los Ministerios de Relaciones Exteriores o Cancillería y con participación, por supuesto, de la autoridad central del sistema de protección, pueda ser requerido a través de un procedimiento bilateral, pueda ser requerido el niño que ha sido retenido. Para esto es necesario que la retención sea bien por un tercero, puede serlo por cualquiera de los progenitores o familiares, pero que no tenga la custodia legalmente asignada, judicialmente asignada en aquel país en donde se encuentra retenido, y por eso se habla de retención ilícita. Retención ilícita obviamente porque no se encuentra autorizado por una orden judicial, y que aquel procedimiento además sea un procedimiento que se ha llevado conforme al propio, en el que se le otorgó la custodia, quiero decir que se ha llevado conforme a los propios convenios internacionales. Pero además debe garantizarse siempre que el niño o niña no va a correr ningún peligro, a pesar de que pueda tener la custodia asignada, que no va a correr ningún riesgo en la violación de sus derechos en donde se encuentra en aquel otro país, así, con su progenitor o progenitora. El segundo es el derecho a la vida privada, la honra y la reputación, que ya nosotros habíamos referido en el artículo 16 y que no voy a repetir. Es decir, que el niño y la niña tienen derecho intrínseco a preservar su vida privada, su honra y su reputación. Esto es muy importante en términos de la falencia que se tienen en muchas instituciones cuando se trata de investigar la vida privada de las familias a través de procedimientos judiciales, procedimientos administrativos. Y es importante porque el acceso indiscriminado que tienen los medios de comunicación cuando se trata de este tipo de procedimientos, publicando los asuntos judiciales que se ventilan con nombres y apellidos, y en muchos de los países la protección a esta vida privada, honra y reputación prohíbe que la mayoría de los procedimientos judiciales sean de carácter público, es decir, para todo el público. Por supuesto son públicos para las partes, pero no para todo el público, evitando justamente esto, sobre todo aquellos procedimientos penales para adolescentes que están en conflicto con la ley, en lo que por lo general, por la explotación mediática que se hace de ellos a través de los medios de comunicación social, se coloca al escarnio público la figura, la imagen, la fotografía, los hechos, los nombres, las situaciones, las circunstancias en que se cometió el delito. Por supuesto, atentando contra el honor, la reputación y la vida privada. Por ello, las legislaciones protegen especialmente en los procedimientos judiciales y administrativos al niño, niña y adolescente, incluso cuando pueda ser no solo identificado individualmente, sino que pueda ser identificado a través de los datos o circunstancias que se señalan, los datos de los padres, por ejemplo. Quien no sabe, por ejemplo, el hijo de Yuri Emilio Guay, que vive en la calle tal, número tal, de la ciudad tal. Bueno, inmediatamente van a identificar que se trata de un hijo que lleva por nombre fulano de tal. Entonces, esto es bien delicado. En tercer lugar, en el artículo 19, protección contra el abuso, maltrato o explotación. Sobre este particular hay que indicar que se han producido, con respecto al artículo 19, se ha producido un protocolo accesorio o facultativo a la Convención sobre Derechos del Niño, cuyo protocolo tiene orientaciones precisas sobre explotación sexual, pornografía infantil por cualquier medio, y obliga, compromete a los Estados partes, de conformidad con el 19, este protocolo lo que hace es desarrollarlo, a ejecutar, a aprobar, quise decir, normas, procedimientos y sanciones para quienes de alguna forma sometan a cualquier forma de perjuicio, abuso mental, moral, físico, incluso sexual, a niños, niñas o adolescentes, incluso encontrándose bajo la custodia de sus padres o representantes legales o cualquier otra persona bajo la cual esté el niño, niña o adolescente. Esas medidas, dice la Convención, deben contener
procedimientos eficaces y programas sociales con el objeto también de proporcionar asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como otras formas de prevención, y también procedimientos para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior o posterior de los casos de malos tratos físicos, abuso sexual, explotación pornográfica, etcétera, etcétera, etcétera. Este es una norma que, repito, se ha hecho extensiva a través del protocolo que les he mencionado. Otra protección tiene que ver con la adopción en el artículo 21 de la Convención sobre Derechos del Niño, que establece que los países que permitan el sistema de adopción deben cuidar que lo que prevalezca cuando se adopta a un niño sea su interés superior, y velar sobre todo porque la adopción se haga conforme a las reglas y procedimientos aplicables, sobre todo, y digo yo, en concordancia con la Convención de la Haya sobre adopción y cuidado de niños, niñas y adolescentes, entendiendo que siempre la adopción es el último recurso al que se acude para proporcionarle una familia sustituta a un niño que no por razones materiales no la pueda tener, que no por razones de pobreza o de carencia material o económica no la pueda tener, sino que porque en esa familia ya es imposible que el niño desarrolle plenamente sus facultades y le sean respetados plenamente sus derechos, o porque la familia ya no existe, porque la familia no se encuentra. Por supuesto, el reconocimiento de la adopción pasa, por supuesto, porque el niño tenga plenos derechos en la familia adoptante, no aquellas adopciones que se acostumbraron, que eran realmente para crear esclavitos o esclavitas en la casa, es decir, una adopción en donde el niño o la niña no tenía ningún derecho, ni siquiera a llevar el apellido, o llevando el apellido no tenía derechos patrimoniales, o no tenía derecho a exigencia de derechos dentro de su familia, o no tenía derechos hereditarios con posterioridad. De manera que la adopción debe cuidar, en este caso, de que se le tenga como, entendiendo que la adopción es una institución para el niño, no es una institución para resolverle un problema a una pareja que no tiene niños, es una institución para darle cumplimiento al derecho que tiene todo niño o toda niña de desarrollarse y de ser criado en una familia, que como ya no es la de origen, sea pues una familia sustituta y adecuada, en la que tenga, por supuesto, la condición de hijo, y por eso se habla de una filiación igual a la filiación natural o biológica. La jurídica, que es la adopción, se asimila en este caso con los mismos derechos, con las mismas obligaciones a la filiación, digamos, biológica. Entonces la filiación jurídica y la biológica pasan a ser una sola, lo que antes llamaban filiación natural, y jurídica o legal pasa a ser una sola, siempre va a tener la condición de hijo o hija. En cuanto a niños refugiados o que se encuentran en situación de refugio, el artículo 22 de la Convención establece que los Estados partes deben adoptar medidas adecuadas para lograr que el niño que trate de obtener el estatuto de refugiado o que sea considerado refugiado de conformidad con el derecho y los procedimientos internacionales o internos aplicables, reciba, tanto si está solo como si está acompañado de sus padres o de cualquier otra persona, la protección y la asistencia humanitaria adecuada para el disfrute de los derechos pertinentes enunciados en la presente convención y en los demás instrumentos, entre ellos el Pacto Internacional sobre Refugio y Asilo. Los Estados partes a tal efecto, establece el numeral 2, cooperarán en la forma que estimen apropiada en todos los esfuerzos de Naciones Unidas. Estamos hablando del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, de ACNUR, que es quien de alguna manera orienta, vigila, hace seguimiento a los refugiados en los países, y demás organizaciones intergubernamentales competentes o organizaciones no gubernamentales que cooperen con Naciones Unidas para proteger y ayudar a todo niño refugiado. Y esto es importantísimo: localizar a sus padres o a otros miembros de su familia
a fin de obtener la información necesaria para que se reúna con su familia. En los casos en que no se pueda localizar a ninguno de los padres o miembros de la familia, se concederá al niño la misma protección que a cualquier otro niño privado permanente o temporalmente de su medio familiar por cualquier motivo, como se dispone en la presente convención, es decir, como se dispone en los artículos 13, 18 y en el resto de articulado que reconoce derechos. En cuanto a niños refugiados, es importante también decir que el refugio no solo se da por razones políticas, sino que se puede dar por una especie de desplazamiento geográfico originado por razones también de carácter económica o de otra índole. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Los niños impedidos, el artículo 23, no me gusta utilizar esta denominación de impedido, pero aquí es bien importante resaltar que los niños que tienen algún impedimento físico o mental, dice el artículo 23 de la Convención, tienen el derecho de disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, les permitan llegar a bastarse a sí mismos y faciliten la participación activa del niño en la comunidad. También reconoce la Convención que los cuidados especiales que deben recibir estos niños no solamente se harán con sujeción a los recursos que tenga el Estado disponible, ¿verdad?, sino que el Estado además debe brindar protección especial a las familias, habida cuenta de la situación económica que tenga esa familia, para que pueda atender debidamente los requerimientos especiales que tiene ese niño o niña que se encuentra en situación de discapacidad o con retos extraordinarios. Entonces el Estado, y esto es una rémora que tienen la mayoría de los países del mundo, en donde los niños con discapacidades o con retos extraordinarios, las familias tienen que lidiar para conseguir los recursos económicos, o no hay centros de rehabilitación o de atención adecuada para estos niños o niñas, y tampoco se aprueban los recursos necesarios y los profesionales adecuados para atender este tipo de cosas. En particular 3 y 4 del artículo 23 en este sentido obliga a los Estados partes para que asignen recursos extraordinarios y asistencia material y formación adecuada a los padres para que puedan cumplir con esa vida plena que merece, como todo niño, que merecen los niños con impedimentos, como dice aquí. Protegido también contra los estupefacientes, artículo 33 de la Convención sobre Derechos del Niño. Y aquí vamos a señalar también algunas particularidades de manera rápida, que estamos entendiendo nosotros por estupefacientes, lo que dice el 33. Los estados adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas las legislativas, administrativas, sociales y educacionales. Aquí están los 4 tipos de medidas especiales de los que hablamos, para proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias psicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a los niños en la producción y el tráfico ilícito de estas sustancias. De manera que son medidas de toda índole, de los 4 grandes grupos, los que debe tomar el Estado entendiendo cómo en la sociedad actual los niños desde temprana edad los niños, quiero decir, no en forma general, pero gran cantidad de niños y niñas están vinculados a grupos que trafican sustancias psicotrópicas o estupefacientes, drogas ilícitas en general. El artículo 35, la protección contra el secuestro y venta de niños. El artículo 34, sobre explotación sexual, el cual hemos referido también. El artículo 37, sobre prohibición de la tortura y la pena capital. Los artículos 39 y 40, sobre recuperación, reintegración y debido proceso de los adolescentes en conflicto con la ley penal. En resumen, cualquier situación, aunque no sea ninguna de estas que ustedes ven allí, es decir, desde el artículo 11 hasta el 40, pasando por supuesto por todos los que hemos analizado, cualquier situación de hecho que pueda perjudicar derechos es objeto de protección especial. Puede ser alguna situación que no se encuentra contenida en la Convención sobre Derechos del Niño,
Pero aunque no se encuentre contenida allí, si esa situación de hecho perjudica los derechos, es objeto de una protección individual, es objeto de una medida especial de protección, y en la forma y con los procedimientos y los tipos de medidas adecuados a cada situación en particular. Finalmente, pues lo que vamos a hacer en las láminas subsiguientes es un breve resumen de los derechos. Ahí van a ver ustedes que aparece en forma vertical áreas de derechos, aparece en la lámina siguiente supervivencia, se resumen cuáles son los derechos de supervivencia y dice a la vida, al más alto nivel posible de salud y nutrición, seguridad social, nivel de vida adecuado, examen periódico si el niño se encuentra en situación en establecimientos de protección, después derecho al desarrollo, derecho a la crianza con sus padres, a no ser separado de sus padres, etcétera, etcétera. En la subsiguiente lámina van a conseguir los derechos de participación, y en esos derechos de participación van a ver claramente lo que ya nosotros hemos conversado, y los derechos de protección, los que hemos conversado. Simplemente quise destacar estas dos láminas subsiguientes como grandes áreas de derecho: supervivencia, desarrollo, protección y participación, y allí están explicados, digamos, ya no listados, sino explicados en cuadros, como lo ven en sus láminas, están explicados en cuadros estos derechos que comprende cada uno de los grupos. Nosotros tenemos que decir claramente que los derechos, que los grandes grupos de derechos han servido de fuente creadora de los sistemas de protección. Digamos que los órganos y sistemas de protección responden en su creación, en sus criterios de organización, en su creación y en la institucionalidad que establece, responden a la definición que inicialmente, cuando comenzamos la protección integral, la definición que nosotros, o la aproximación a una definición que nosotros dimos de protección integral, responde a los derechos que deben ser garantizados y responde a los sujetos que deben ser protegidos. De manera que la creación de los sistemas de protección tiene su fuente principal en la clasificación de estos cuatro grupos de derechos. Por eso, la creación de una institucionalidad de protección no es obra del azar. No fue que a alguien se le ocurrió, voy a pensar, voy a crear sistemas para derechos universales. No. Está derivado de esta clasificación que hace la Convención. Responde a una adecuación lo más exacta posible a los preceptos que ya nosotros hemos analizado, lo que es igual a afirmar que se trata de una transformación político-institucional sustancial hacia un Estado que nosotros hemos denominado un Estado constitutivo activo de derecho. Por eso es que ustedes van a ver en esta lámina final que dice categorías de derechos y estructuras de los sistemas de protección, adecuación institucional a la CDM. Y van a ver en el centro sistemas de protección a niños, niñas y adolescentes. En el lateral izquierdo a ustedes van a ver que el sistema tiene allí un gran grupo de órganos para derechos colectivos universales, y en su lado derecho van a ver que está otro gran grupo de órganos que dice derechos individuales. Por supuesto, el sistema se basó en los grupos de derechos, y para los derechos de supervivencia, que lo tienen en la parte de abajo con una flecha, van a ver que para los grupos de supervivencia, desarrollo y participación se crearon órganos que atienden a través de la política universal los derechos colectivos, valga decir, colectivos y universales. Mientras que para derechos individuales se crearon órganos de protección especial que atienden las situaciones de vulneración al derecho de protección especial. Con este capítulo 4 del tema 10 finalizamos el curso de protección integral a niños, niñas y adolescentes. Seguimos en todos los temas de niñez. Es solo el curso el que termina, pero la lucha por sus derechos es y debe ser permanente. Les invito a estar pendiente del canal de la cátedra y a colaborar. Hay distintas maneras de hacerlo. Una, dándole me gusta a cada video que subimos, suscribiéndote y activando la campana.
Esa es la primera forma de colaborar con este canal. Otra es dejando tus comentarios acá, en la caja de descripción de YouTube de cada video. Son necesarios tus comentarios, tus opiniones y tus sugerencias. Otra forma es difundiendo los videos a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en todas las redes activas. Finalmente, puedes contribuir proponiendo temas de interés en las distintas áreas de actualidad, o en las distintas áreas del conocimiento, o en las realidades, las que siempre son preocupación de la sociedad entera. Así que ya sabes, no dejes de colaborar con el canal de la Cátedra. Hasta la próxima, que les vaya bien, pero muy, muy bien. Ahora sí está listo. Listo. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más. Y este capítulo, que es el último, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la Cátedra. Vamos a tratar el capítulo 4 del tema 10, así sí. En esta oportunidad vamos a tratar el capítulo 4. En esta oportunidad vamos a tratar el capítulo 4 del tema 10 referido a los derechos. En esta oportunidad vamos a tratar vamos a ver el capítulo 4 del tema 10, el curso de protección integral a niños, niñas y adolescentes. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas al capítulo 4 del tema 10 del curso de protección integral a niños, niñas y adolescentes, aquí en la Cátedra.